Estoy bastante seguro de que no tienes ni idea de dónde tuvo lugar el terremoto más potente de la historia de Estados Unidos. Todo empezó con temblores que tenían una magnitud de 9.2. Sacudieron la tierra por solo 4 minutos, pero fue suficiente para desencadenar un monstruoso tsunami que alcanzó más de 8 metros de altura. Todo este horror no ocurrió en un estado propenso a terremotos como California, sino en Alaska. La despiadada fuerza de la naturaleza acabó con todo el pueblo de Chenega. 68 personas vivían allí y 23 de ellas murieron. La única razón por la que el número de víctimas fue relativamente bajo es porque Alaska no está densamente poblada. Cuando ocurrió un terremoto igual de potente en el populoso país de Japón, en el año 2011, se cobró la vida de al menos 20,000 personas. Aunque los japoneses siempre están en alerta máxima y han estado preparados durante mucho tiempo para los terremotos. Pero ¿qué pasaría si un desastre similar golpea una región densamente poblada de los Estados Unidos en algún lugar donde menos se espera? Te contaré más. Hay señales de que no pasará mucho tiempo antes de que la naturaleza lance un ataque brutal. ¿Cómo pueden las personas sobrevivir a un terremoto en esa parte de los Estados Unidos donde nadie está preparado para enfrentar este tipo de catástrofe? Hace 200 años algo terrorífico estalló en lo más profundo del suelo norteamericano. El 28 de febrero de 1812, los lectores de The Weekly Messenger vieron una extraña noticia. El periódico decía que en diciembre del año anterior, los habitantes de la pequeña ciudad de Nueva Madrid se despertaron con un intenso temblor. Los muebles volaban por los aires, los edificios se derrumbaban y los árboles se desgarraban y caían por todas partes. La gente salía corriendo solo para ver fuentes de arena emergiendo del suelo donde quiera que miraran, mientras que los animales aterrorizados completaban esta imagen verdaderamente apocalíptica con sus aullidos. Además, a causa del terremoto, las campanas de las iglesias ese día sonaban solas y las chimeneas se caían a cientos de kilómetros de Nueva Madrid. Según actuales estimaciones, este terremoto tuvo una magnitud entre 6.7 y más de 8. Sin embargo, a principios del siglo XIX, los oficiales de Washington no tomaron en serio esta noticia ya que no había ocurrido en California, una zona conocida por su actividad sísmica, sino en una región ubicada mucho más al este, en el estado de Missouri, donde nunca se había registrado nada parecido. Y como para poner a los escépticos en su sitio, la naturaleza decidió atacar de nuevo. El 23 de enero y el 7 de febrero, el sismo alcanzó una magnitud de 7.5, aunque según otras fuentes fue de casi 9. Este levantamiento de tierras hizo que algunas partes del río Mississippi retrocedieran contra sí mismas. Enormes olas arrastraron todos los barcos a tierra y el suelo pantanoso burbujeaba y salpicaba en todas direcciones. Esta vez, la vibración llegó hasta Washington. En general, los temblores se sintieron en todo el territorio que ocupa 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Además de terremotos masivos, los científicos detectaron alrededor de 2,000 temblores más pequeños. Cuando los expertos llegaron al epicentro en Nueva Madrid, encontraron cráteres de 40 metros y pozos llenos de arena. Algunos estaban justo debajo de las casas. ¿Pero qué podría causar tal calamidad en el medio oeste de los Estados Unidos? ¿Y cuáles son las posibilidades de que la historia se repita? Estas no son solo preguntas vagas, porque en comparación con principios del siglo XIX, cuando esta región estaba casi deshabitada y el número de muertos era desconocido, hoy en día se ha convertido en una importante área metropolitana, lo que quiere decir que en total más de 45 millones de personas están potencialmente en peligro. Si el desastre de Nueva Madrid sucede de nuevo y justo ahora, la tragedia del terremoto en Turquía donde murieron más de 50,000 personas a principios de 2023, parecerá mucho menos espantosa que las consecuencias que podríamos presenciar. No es tan difícil imaginar la escala de daño, porque ya tenemos ejemplos de terremotos que golpearon el oeste de los Estados Unidos, y esta vez no hay falta de detalles. Entonces, ¿cómo sobrevivió la gente? Entre muchos terremotos apocalípticos que han golpeado el oeste de los Estados Unidos, hay uno que destaca, el más mortífero.
tuvo lugar en 1906 en San Francisco. Fue casi tan potente como el terremoto que sacudió Nueva Madrid un siglo antes. Una serie de temblores con una magnitud de 7.9 sumieron la gran ciudad en caos, convirtiéndola en un infierno viviente. El asfalto de las calles se abultó y se amontonó mientras que el suelo se movía como olas en el océano. Las casas fueron aplanadas hasta el horizonte y los incendios ardieron durante 3 días seguidos porque las comunicaciones entre cuerpos de bomberos se cortaron. En general, el 80% de San Francisco fue completamente destruido. 300,000 personas se quedaron sin hogar. El desastre cortó todas las líneas telefónicas y telegráficas. No había electricidad ni suministro de agua. Para detener a los delincuentes que saqueaban la ciudad sin ningún tipo de vergüenza, se les concedió permiso a la policía para disparar en el lugar. Los agentes no dudaron en hacerlo cuando los atraparon. Mientras tanto, los hospitales estaban desbordados y el personal simplemente no podía hacer frente a la afluencia de víctimas. Una mujer incluso saltó por la ventana del 4º piso debido al horrible dolor que no podía soportar por más tiempo. Según estimaciones, este terremoto y sus consecuencias cobraron la vida de alrededor de 3,000 personas. La tragedia de San Francisco de 1906 dejó una impresión duradera en todos, incluyendo a las autoridades, por lo que decidieron actuar y desarrollaron un plan especial de preparación para enseñar a la gente los conceptos básicos de supervivencia. Aquí hay 5 reglas que todos los habitantes de San Francisco conocen y que pueden salvar tu vida durante un terremoto. En primer lugar, si estás dentro de casa cuando empieza un terremoto, tienes que meterte debajo de una mesa o cualquier otro mueble resistente. En segundo lugar, mantente alejado de puertas, ventanas y cualquier objeto que pueda caerse y romperse, incluidas paredes. Incluso si se ven fuertes, no significa que no te vayan a caer encima. En tercer lugar, olvídate de los ascensores. Podrías quedarte atrapado en ellos o peor aún, caer desde una gran altura. La cuarta regla, quédate quieto y espera hasta que pase el temblor. La mayoría de las veces la gente resulta herida cuando intenta encontrar un lugar más seguro mientras siguen ocurriendo nuevos terremotos. Por último, la quinta regla. Si la catástrofe empieza cuando estás afuera, quédate en la zona más abierta que encuentres. Los edificios, árboles y postes eléctricos son tus enemigos. Todo lo que amenaza con derrumbarse lo hará definitivamente en cuanto el suelo se mueva. Y si por casualidad estás cerca del océano, tienes un gran problema. Tu única oportunidad de escapar es subir al lugar más alto que veas por ahí. Deja tu auto sin remordimientos, porque de todos modos nunca podrás escapar de un posible tsunami. Lo creas o no, cuando la gente sigue estas reglas, el número de víctimas es menor. Hubo un gran terremoto en Los Ángeles en 1994. Su magnitud fue de casi 7, pero cobró la vida de solo 60 personas. Además, los californianos vieron muchas películas de desastres sobre la falla de San Andrés. Gracias a numerosos documentales, todos en los Estados Unidos saben que la causa de los terremotos en la región es el rozamiento entre las placas tectónicas del Pacífico y Norteamérica. La colosal falla que los separa se extiende a lo largo de 1,276 kilómetros a lo largo de la costa de California. Aunque esta zona es peligrosa, ya está bien estudiada. Pero, ¿qué pasa con Nueva Madrid? Por supuesto, los especialistas saben sobre esa horrible catástrofe, pero solo unos pocos lugareños han oído hablar de ella. Naturalmente, surge la pregunta: ¿quién hará un plan de emergencia en caso de que ocurra otro terremoto terrible? Curiosamente, si revisas un mapa de las placas tectónicas, verás que la placa estadounidense es absolutamente monolítica allí. ¿Podría ser que los científicos hayan pasado por alto fragmentos que se rozan entre sí y causan temblores? Especialmente considerando que ya ha sucedido en la historia de los Estados Unidos y ha causado daños graves y extensos. Bajo la superficie entre California y Alaska hay un peligro latente que una vez desencadenó un desastre récord del que la mayoría de las personas no tenían idea durante bastante tiempo. En los años 80, el geólogo Brian Atwater y el estudiante de posgrado David Yamaguchi descubrieron algo muy extraño cerca del río Coppalis en el estado de Washington. Era un misterioso bosque fantasma, una arboleda ubicada en una curva norte del río lleno de cedros muertos hace mucho tiempo. Los árboles no tenían ni hojas, ni ramas, ni cortezas. Estaban literalmente reducidos a sus troncos sobresaliendo de la marisma. Durante mucho tiempo, los expertos supusieron que los cedros habían muerto
descubierto porque sus raíces habían desaparecido gradualmente en las aguas saladas. Sin embargo, Atwater realizó un análisis más detallado y en 1987 hizo un descubrimiento que sorprendió a todos sus colegas. El bosque fantasma fue víctima de un horrible cataclismo. Las capas de tierra parecían haberse caído repentinamente, causando que los árboles se hundieran en la marisma. Esto fue lo que concluyó Yamaguchi después de estudiar los patrones de anillos de crecimiento en los cedros secos. Resultó que el bosque fantasma dejó de crecer en 1699. Lo que significa que en el invierno de 1700 la arboleda se inundó repentinamente con agua de mar. Teniendo en cuenta el terreno, los investigadores entendieron que solo un tsunami podía estar detrás de esto, y debió tener al menos 15 metros de altura. El agua golpeó la costa con suficiente fuerza como para comprimir el suelo y básicamente enterrar las raíces de los árboles. Los científicos creen que la devastadora ola se produjo tras el terremoto de Cascadia en 1700. La cuestión es que esta región del noroeste de Estados Unidos está situada en el área de subducción de Cascadia. Esta zona de falla se encuentra al norte de San Andrés y se extiende por 960 kilómetros a lo largo de la costa oeste. Curiosamente, además de dos placas tectónicas como las que forman la falla de San Andrés, también hay una tercera microplaca activa llamada la placa Juan de Fuca. Está escondida bajo tierra y era previamente desconocida para la ciencia. De alguna manera, se sumerge debajo de la placa norteamericana en el magma, y esto provoca terremotos de magnitud de 9 o 10. Uno de ellos ocurrió en 1700, pero los expertos resolvieron el antiguo misterio de Cascadia solo hace 45 años. Actualmente las tecnologías modernas pueden predecir que es muy probable que esta área sea golpeada por una serie de terremotos importantes nuevamente. Diego Melgar, un sismólogo de la Universidad de Oregon, cree que a juzgar por los patrones de actividad sísmica, el desastre de Cascadia puede volver a ocurrir en los próximos años. ¿Pero están las autoridades locales y la gente común preparados para eso? En el noroeste del Pacífico, aprender sobre una catástrofe inminente con anticipación solo es posible si tienes una aplicación especial instalada en tu teléfono. Pero incluso si recibes una notificación, será difícil resistirse al pánico cuando la naturaleza muestre su verdadera fuerza. Todo empezará con ondas compresionales de alta frecuencia. Los perros las percibirán y empezarán a aullar de miedo, mientras que las personas sentirán los primeros pequeños temblores bajo sus pies. Entonces el suelo se moverá ligeramente bajo las ondas superficiales de baja frecuencia. Y solo después de eso tendremos que lidiar con el golpe principal. Antes de que llegue habrá unos 5 minutos para encontrar refugio. Pero si es de noche, estará completamente oscuro, por lo que solo podrás escapar estrechamente si te molestas en buscar un edificio a prueba de terremotos de antemano. Me temo que no es una tarea fácil, ya que el 75% de las construcciones en Oregon y Washington se construyeron sin tener en cuenta tales catástrofes. Por lo tanto, muchas casas resbalarán y se deslizarán por el suelo inestable, arruinándose en el proceso. Si hay objetos pesados no fijados al suelo o a las paredes, darán saltos mortales por las habitaciones y lesionarán a las personas que estén dentro. Eventualmente, alrededor de 1 millón de edificios se convertirán en un montón de escombros y la mayoría de las carreteras y puentes sufrirán daños inimaginables, sin mencionar las vías de tren y pistas de aterrizaje. Las comisarías y los hospitales tampoco sobrevivirán, así que esperar ayuda será inútil, sobre todo porque habrá un segundo asalto, un tsunami. Tendrás la oportunidad de pasar solo si en el momento en que cesa el temblor comienzas a correr lejos del océano sin mirar atrás. Pero incluso si todos intentan seguir las reglas de seguridad, el terremoto de Cascadia será tan grande y terrible que de todos modos resultarán numerosas víctimas. Según las previsiones más optimistas, 13,000 personas morirán y 27,000 resultarán gravemente heridas. En caso de que el desastre de Cascadia ocurra en verano y las playas estén repletas de turistas, es seguro decir que podemos duplicar o incluso triplicar estos números. Así que sigue mi consejo. Antes de dar un paseo por la orilla del mar, será mejor consultar las últimas noticias sísmicas. Y si vives cerca de fallas, empieza a comprar los tornillos más grandes que encuentres y fija todos tus muebles al suelo y los electrodomésticos a los muebles, solo por si acaso.
Mientras tanto, la búsqueda científica de placas activas ocultas bajo Nueva Madrid ha dado resultados inesperados. Los datos del radar han revelado que la placa norteamericana está compuesta de placas más pequeñas, pero han sido pasivas durante millones de años. En otras palabras, los terremotos en el medio oeste de Estados Unidos no son causados por la trituración de las entrañas de la Tierra. Al mismo tiempo, los estudios dedicados a capas más antiguas demuestran que la serie de temblores apocalípticos en la región pueden tener lugar una vez cada 200 o 300 años. Esto significa que la misteriosa fuerza de la naturaleza puede atacar nuevamente incluso en este momento. Y si ha acumulado más energía que la vez anterior, no tendremos que depender de los medios o las redes sociales para saberlo, solo moviéndose a través de placas tectónicas adyacentes. Los temblores tardarán unos minutos en llegar incluso a Nueva York. Pero, ¿qué pasa si no entendemos las causas de los terremotos en el este de los Estados Unidos, simplemente porque son exclusivos de la región? Por lo tanto, para encontrar la verdad tendremos que alejarnos y ver un panorama más amplio. En la historia del mundo hubo casos en los que se produjeron terremotos en regiones sin límites tectónicos. Las placas estaban muy lejos unas de otras y sin embargo ciudades enteras desaparecieron bajo tierra. En 1556 el terremoto más mortífero jamás registrado asoló China. Afectó a 97 provincias y su epicentro fue en el valle del río Wei, donde el paisaje estaba desfigurado por agujeros de 20 metros. Los ríos invirtieron la dirección de su flujo y las montañas se desmoronaron y cayeron. Pero lo más aterrador fue que docenas de casas comenzaron a hundirse en el suelo junto con la gente. Más tarde se reveló que un monasterio budista se había hundido 2 metros. En general, los temblores subterráneos en la región continuaron durante 6 meses y mataron a 830,000 personas. Solo piensa en esta asombrosa cifra. El gran terremoto de Shaanxi destruyó casi 2/10 de la población mundial en ese momento. El desenlace fue tan apocalíptico que puede parecer que los cronistas exageraron toda la situación, pero no. Los científicos confirmaron esta información. Sin embargo, la fuerza misteriosa no había terminado de torturar al planeta. En 2018, un terrible terremoto de magnitud 7.5 sacudió Indonesia y se convirtió en un tsunami. La gente hizo todo lo posible por escapar, pero resultó que la tierra ya no podía retenerlos. El suelo se volvió casi líquido y subía y bajaba como las olas. Como resultado, unas 1.700 casas pasaron a la clandestinidad como una película de terror. La naturaleza tuvo ataques inconcebibles como este en muchos otros lugares también. India, Jamaica e incluso Madrid, España. Durante las excavaciones realizadas a pocos kilómetros de la ciudad, los arqueólogos encontraron las ruinas de una ciudad romana antigua abandonada que evidentemente había sido golpeada por un terremoto masivo que provocó que edificios enteros se hundieran. También había cráteres de arena de hasta 2 metros de diámetro y las casas cayeron justo dentro. Espera un minuto, los mismos cráteres fueron descubiertos en Nueva Madrid, solo que eran 20 veces más grandes, ¿verdad? Este detalle exacto se convirtió en una pista que llevó a los científicos a una conclusión que explica, al menos en parte, lo que pudo causar el terremoto en el medio oeste de Estados Unidos. Se determinó que aunque no había fallas bajo algunas de las regiones devastadas, en su lugar había gruesas capas de suelo arenoso. Entonces, los pozos encontrados cerca de Madrid y en Nueva Madrid eran en realidad rastros de géiseres de arena. Aparecen cuando la presión de las aguas subterráneas a gran profundidad aumenta hasta el punto de expulsar arena del suelo. Es una muy mala señal. Significa que todo el medio oeste está sobre arena que puede hundirse repentinamente sin que intervenga ningún movimiento de las placas. Y este cambio alucinante bajo la superficie puede ser lo suficientemente fuerte como para producir una serie de terremotos. Si ocurriera hoy, digamos en Memphis, habitada por más de 1 millón de personas y llena de rascacielos de hasta 37 pisos, será un acontecimiento verdaderamente catastrófico. La ciudad se encuentra justo sobre la arena y las aguas subterráneas sin roca sólida que le sirve de apoyo. Por eso, si esta masa se sacude, la arena mojada se asentará y toda la ciudad quedará literalmente bajo tierra.
Es inútil fortalecer los cimientos con tornillos, pernos o incluso pilotes aquí. Si de algún modo consigues salir corriendo, serás recibido por géiseres de arena y cráteres de arenas movedizas. Y eso solo en Memphis. Los terremotos de 7.5 de magnitud también harán que los rascacielos se hundan en San Luis, Memphis, Nashville, Indianápolis, Kansas City y Cincinnati. Si los temblores alcanzan la magnitud de 8, tendremos que despedirnos de Minneapolis, Detroit y Dallas. Esto será perjudicial no solo para la zona más peligrosa, sino que afectará a todo el país. Los temblores destruirán carreteras y harán explotar oleoductos y gasoductos. Además, a medida que las vibraciones se propaguen por la placa norteamericana, harán que algunos rascacielos se balanceen incluso en Nueva York, Boston y Washington. Dada la singularidad de este desastre, las precauciones de seguridad contra terremotos diseñadas en San Francisco no serán útiles, ya que la catástrofe podría repetirse en solo un mes. Al final, esta nueva versión del terremoto de Nueva Madrid podría costar la vida de alrededor de 1 millón de personas, y esto lo hará peor que el terremoto más mortífero y devastador de la historia humana, el que ocurrió en China. Si las hipótesis de los expertos sobre los motivos de la tragedia de Nueva Madrid son ciertas, según las previsiones más conservadoras, en 2050 la probabilidad de un terremoto de magnitud 6 en la región aumentará a 40%. Lo peor es que aun estando bien informados de la amenaza, no hacemos nada y seguimos esperando en silencio. Ya es hora de tomar medidas y hay que hacerlo rápidamente. De lo contrario, la mitad del país quedará en ruinas en medio de cráteres gigantes. Parece que la única solución fiable para sobrevivir con la que se puede contar ahora mismo es trasladarse a un lugar más seguro dentro de Estados Unidos. El primer lugar que me viene a la mente es Maine, donde nunca ha habido terremotos y donde las vibraciones procedentes del Medio Oeste no llegan. En general, parece que nada ni nadie perturba en absoluto la paz de este estado, excepto Stephen King, que la utiliza como inspiración para la mayoría de sus libros. Bueno, es perfecta si escribes historias de terror, grandes espacios vacíos, fríos inviernos en las montañas y casi ninguna opción de entretenimiento además de pescar o recoger arándanos. Pero aún hay una alternativa. Si tienes ganas de tomar sol, ve a Florida. Los terremotos tampoco la han molestado, así que puedes encontrar un buen sitio y relajarte en la playa. Al menos de que no te gusten los tornados o los cocodrilos gigantes. Me pregunto si son más peligrosos que los terremotos. Comenta abajo y comparte tus planes de supervivencia.